es la sombra. Vamos a describir la que está contra la sombra, porque en ese, digamos, en esa pared de la cajuela la radiación no es directa y podemos determinar mejor las características tipo color. ¿Listo? Tiene el metro, ¿no? Para medir. Entonces uno primero mide y va demarcando, saca la capa vegetal y comienza a cavar. La capa vegetal la colocan a un lado para volverla a colocar allí. Todas las determinaciones, tapar el hueco y colocar la capa vegetal. Una pregunta, digamos, cuando se hace el muestreo, ¿es mejor hacerlo donde hay vegetación o digamos en una parcela como esas que no hay? Depende de lo que usted quiera hacer y depende de la vegetación existente, de lo que haya. Entonces, por ejemplo, usted llega a una zona nueva, pero mientras que yo voy hablando, usted puede ir trabajando, ¿sí? Y nos vamos rotando ahí. Entonces vaya camellando. Entonces mire, uno llega a una zona y ahí puede estar en barbecho o puede estar en vegetación. Uno más o menos determina un metro. Esos son como 50, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Lo que estamos haciendo en primer lugar es una caracterización, es diferente a un muestreo, ¿sí? ¿Qué pasa? En la caracterización yo voy a determinar, por ejemplo, cuántas capas hay, qué profundidad hay efectiva para las raíces, mientras que cuando yo hago una determinación, cuando yo hago un muestreo de suelos, por ejemplo, para llevar al laboratorio, para determinar las características físicas y químicas, yo lo que debo hacer es, por ejemplo, hacer un muestreo compuesto en donde voy a llevar muestras de diferentes partes del lote, las voy a mezclar y voy a sacar una sola muestra. Esa es una muestra compuesta. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer una caracterización. Después en la otra finca hacemos un muestreo como tal, para que ustedes entiendan la diferencia. Hay que hacer las dos en una finca cuando uno llega para determinar profundidad efectiva, por ejemplo, para determinar qué horizonte, a qué profundidad están los primeros horizontes, ¿no es cierto? ¿Eso en qué me influye? Por ejemplo, si yo encuentro una capa que está compacta a 30, 35 centímetros o 25 centímetros, eso es una capa que no va a permitir que las raíces penetren. Entonces, una posible solución a eso sería meter un implemento, ¿sí? Un cincel rígido o vibratorio, depende de la característica, para romper esa capa y que las raíces puedan penetrar, por ejemplo, ¿sí? Podemos estar determinando a qué profundidad. Hay algo que se llama en agricultura capa de arado, que es que por exceso de mecanización, el arado a cierta profundidad, específicamente el arado de discos, tapa los poros del suelo y allí está duro. Entonces, Pie de arado, ¿no? Pie de arado. Bueno, entonces todas esas cosas las podemos ir definiendo con esta caracterización. Mientras que con un muestreo, yo lo que voy a hacer es quitar la capa vegetal, 5 centímetros, después sacar suelo, hacer una cajuelita muy pequeña, saco suelo de varias partes del lote y saco muestras para llevar al laboratorio. Bueno, y si midieron ahí, ¿cuánto hay? Listo. 50, hombre. 50 de profundidad.